Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día. Con sueño, pero bien. Qué bueno. ¿Cómo está el bebé? Durmiendo. Pero está bien. Dan ganas de No ir a su, acostarse con él. no su marido, su bebé. No, ya sé que está hablando de la victoria. No, Andrés no está, estoy sola. Ah, qué lindo nombre, Victoria. Sí. Ya, ¿cómo estamos para este año, chiquillos? No lo puedo creer, pero ya están en quinto año. Están- Escucha, que ha sido difícil su generación en cuanto al estallido, pandemia, ahora de nuevo en cuarentena. Van a tener que esforzarse harto durante cuando salgan, porque eh, van a, o sea, claramente hay menos prácticas que hubiera sido ideal haberla tenido. Y va a pasar con todos los alumnos de estos años de medicina veterinaria de todas las universidades. Así que si tienen tiempo, cuando pase la pandemia y quieren quedarse una semana en el centro veterinario, por favor vayan, yo no tengo ningún problema, porque falta práctica. De hecho, ahora nuestra idea era partir con los prácticos lo antes posible, pero ahora estamos nuevamente en cuarentena. Nada que decir, pues. Vamos a tener que acatar nomás. ¿Qué vamos Sí, a pues hacer? una Es que lata. igual es difícil, pues, es una lata, es difícil. Pensamos que esto iba a bajar un poquito, pero en realidad aumentaron mucho los casos nuevamente. Entonces, yo creo que esperar nomás, pues, ojalá que la vacuna haga bien. Ya, hoy este curso les voy a presentar un poco de qué se trata el curso, y la primera clase va a ser de principios básicos de cirugía de cavidad abdominal. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de hernias. El, bueno, el curso, bueno, algunas generalidades. Cuando vengan al centro veterinario, obviamente deben traer la vestimenta de pabellón. Tiene 3 pruebas de cátedra, las pruebas atrasadas al final del semestre. Los invito a que vean el programa. Y los talleres presenciales debemos realizarlos sí o sí. Y estos talleres muchos son de simulación, que después les voy a mostrar de qué se tratan un poquito más adelante. Así que no es tan, o sea, con una fase 2 perfectamente podemos hacer los talleres, porque, bueno, ojalá en fase 3, pero como son simulación, no tenemos por qué estar todos pegados. Y como son poquitos alumnos, nos podrían salir bastante entretenidos en el salón de anatomía y hacemos con cadáveres, que es lo que me gustaría a mí que trabajemos, porque ahí van a aprender bien las técnicas. ¿Ya? Créanme que acá es más entretenido para mí, yo creo, y para usted igual, trabajar con cadáveres y con simulación que hacerlo con pacientes vivos. Pero vamos a hacer las dos cosas. Estos son los contenidos del curso. Vamos a partir hoy día con cavidad abdominal, después sistema digestivo, vamos a ver cirugías de oído y ojo, sistema urinario, vamos a hacer algo de traumato y ortopedia, neurocirugía, cavidad oral y finalmente en el semestre vamos a hacer un par de clases de cirugías de animales mayores que vamos a hacer eh, cirugías, o sea, clases de cirugía equino y bovino y un práctico de equino y bovino también, ojalá de ambos,
o si no, en bovinos es más difícil encontrar muchas veces, y no, es difícil hacer simulación también, pero de equino podemos hacer castración en equinos, y si sale algo más interesante, sería ideal, ¿ya? Pero es medio complejo. Si tienen suerte, capaz que aparezca un cólico y poder ver una cirugía mayor en equino. Sería súper bueno. Algunos aspectos importantes del curso, debemos informarle a los dueños correctamente sobre la necesidad de cirugía, mantenerlo informado en todo. Deben ustedes evaluar, preparar y estabilizar al paciente previamente a la cirugía, proporcionar al paciente la anestesia y analgesia necesarias. Vamos a trabajar con anestesista cuando hayan cirugías reales, facultativas, pero ahí la idea es que ustedes ya estén un poquito más arriba del caballo, como se dice, y ustedes elijan el protocolo y todo. Conocer los principios quirúrgicos, las técnicas de cavidad en general. Después debemos empezar ya a hacer un poquito más de cuidados posoperatorios. Por lo tanto, si es que hacemos una cirugía que sea compleja, es probable que tengamos que quedarnos la noche también a hacer hospitalización de los pacientes, y se van a tener que quedar algunos de ustedes, y eso podríamos ir definiéndolo antes de los talleres, cuando hayan cirugías complejas. Yo creo que igual aprenden harto, y además se quedan con un docente, se quedan con algún profe la noche, y se pueden quedar, no sé, 3, 4 personas más el profe, y hacen los cuidados postoperatorios, y al otro día lo dan de alta, ¿ya? Que sea un profe buena onda, por favor. Sí, pues, sí, obviamente. Bueno, acá están los resultados de aprendizaje del curso, no se los voy a leer, pero en general es describir los principios quirúrgicos, saber la fisiopatología, las técnicas, manipular el instrumental, bueno, conocer las técnicas en general, y obviamente importantísimo el trabajo en equipo, la ética profesional que debe estar presente en estos procedimientos. Debemos trabajar en equipo, ya cada vez es más importante, y aquí ustedes saben que si falla alguien del equipo, el condor es del equipo, no es de la persona que se equivocó. Sí, hay que trabajar bien en equipo. Y saber cuándo hay que operar y cuándo no, también a veces, lamentablemente, no todos los pacientes son quirúrgicos, aunque quisiéramos operarlo, y también debemos tener un rol en la formación ética que ustedes tengan, y saber explicarlo a los dueños. Esto es lo que vamos a hacer en animales menores. Son cirugías guiadas y demostrativas de mayor complejidad de acuerdo a la casuística presentada en el establecimiento clínico. Si tenemos, por ejemplo, aquí los talleres, la mayoría dice simulación. El primer taller es de ovariohisterectomía y castraciones que van a hacerlo ustedes, como para soltar la mano con respecto al semestre pasado, van a hacer una OVH o una castración. El taller 2 es cirugía facultativa, en el caso de que llegue algo, por ejemplo, no sé, que ande una masa por ahí, una perrita con una masa, o una piometra, o lo que sea de cirugía para este semestre, lo vamos a operar. La única salvedad es que si no tenemos un caso interesante de cirugía, esa cirugía pasa a ser simulación, ¿ya? Lo mismo pasa después, el taller 3, simulación de sistema digestivo y urinario. Si ese mismo día tenemos un perro que esté obstruido, bueno, hacemos la cirugía y no hacemos la simulación. Es para que vayan entendiendo. Yo prefiero hacer las simulaciones, porque las hacen ustedes. Por ejemplo, si en el taller de simulación de ojo y oído, en un cadáver tenemos 2 ojos, a los cuales podemos hacer entropion en el párpado superior e inferior. O sea, tienen 1, 2 entropion en cada ojo que pueden operar, ahí ya se lo dividen. Pueden hacer un flap del ojo,
pueden hacer una enucleación del ojo. También en el mismo perro tienen las dos orejas que pueden hacer una pinectomía, pueden hacer una ablación del conducto externo, etc. Entonces ahí ustedes la hacen, por eso es lo entretenido de las simulaciones. En cambio, si operamos un ojo, van a mirar la cirugía más que meter mano. Y después hay cirugía, bueno, los que dice taller 6, 7, 8, 9 son cirugías facultativas en el caso de que nos lleguen pacientes. Ahí, por lo general, siempre hacemos un taller con destartraje o con extracciones dentales, hacemos masas, etc. ¿Ya? Lo que nos vaya llegando, y si no, hacemos simulación. El taller 10 es de simulación traumatológica, que también puede ser que nos llegue algún caso de traumatología y lo realizamos ahí en vivo y en directo, que sería lo ideal. Y si no, hacemos un taller de trauma que igual es entretenido, donde ustedes aprenden a poner placas en algunos simuladores de PVC y ponen placas, tornillos, y obviamente también hacen vendaje. Es bien entretenido. Son 2 de trauma y ortopedia. Después viene una simulación de cavidad oral, donde nuevamente podemos hacer un destartraje o extracciones dentales si es que es necesario, o podemos inclusive hacer un práctico que es bien interesante, de bloqueos faciales de anestesia, que se me gusta harto, que es bien entretenido y lo puede aprender cualquiera, es muy fácil. Y así en el caso de un destartraje o una extracción dental, ustedes le bloquean la mandíbula y pueden trabajar sin dolor. Y finalizamos con otra cirugía facultativa. Eso es, en teoría, lo que debemos hacer, ¿ya? Así que son 13 prácticos de menor, porque esto partía el día 1. El día 1 debíamos partir con prácticos la primera semana, con prácticos de cirugía. El único cambio con respecto al executive, porque esto es diurno, es que ustedes en una salida pueden hacer 2 talleres, en el fondo. Pueden hacer una cirugía más o 2 cirugías, porque los vamos a alargar un poquito más. Estos son los prácticos de simulación. En el fondo es, en este caso, desde el diplomado que hicimos ahora. Ahí ven al doctor Acuña, que está haciendo un colgajo en un perro, en un cadáver. Y aquí no es necesaria la esterilidad, obviamente, porque estamos con un cadáver, pero en primer lugar, ustedes ven la técnica, están encima mirando la técnica, y luego que uno termina, ustedes son los que van a hacer la técnica. Entonces acá lo entretenido es que meten harta mano en la simulación. Ahí están las ponderaciones de la asignatura. El examen vale 25, la cátedra son 3 cátedras, 45%, y los ejercicios 30%. Bueno, ya saben de William Halsted, no vamos a hablar mucho más de él. Así que, lo que sí, recordar los principios de Halsted, importantísimo. Pueden aparecer preguntas sobre esto en las pruebas, ¿ya? Así que asepsia estricta, manejo delicado de los tejidos, correcta hemostasia y preservación de los volúmenes sanguíneos, cuidadosa aproximación de los tejidos evitando la tensión, cierre del espacio muerto y conocimiento cabal de la anatomía. Algunos conceptos básicos, y me quedo con lo más importante, que es la definición de celiotomía, ¿ya? Que viene de celio, abdomen, y tomía, que es cortar, y es la incisión quirúrgica de la cavidad abdominal a través de la línea media, línea alba. Por otro lado, tenemos lo que es la laparotomía, que también es entrar a cavidad abdominal, ya es abrir paredes abdominales, mirar, explorar, pero en el caso de la laparotomía, no solamente es por la línea alba, podemos abrir
por el flanco, por distintas cavidades para entrar a la cavidad abdominal. Puede ser, la laparotomía puede ser sistemática, puede ser en lugares, no sé, paracostal, por ejemplo, o puede ser una completa también por la línea alba y abrir completamente la cavidad. Y ahí hay un escalpelo antiguo que ocupaban en la antigüedad para hacer cirugías. Profe, disculpe, respecto a ese tipo de cirugía, ¿es correcto decir una cirugía exploratoria también o no? ¿O es incorrecto? Sí, tú puedes decir una laparotomía exploratoria. ¿Ya? Ah, ya. Por lo general uno habla de laparotomía, porque la laparotomía es para mirar y explorar, ¿ya? Pero celiotomía es como, en sí es como la incisión en la cavidad, así es como, siempre que hablo de celiotomía es que abrí abdomen por línea alba, pero la laparotomía es casi lo mismo, pero se ocupa más para mirar, explorar. Por eso uno siempre dice laparotomía exploratoria. Ya, bueno, el abordaje por línea alba es la técnica más utilizada y común en la cirugía abdominal. Aquí tenemos una visión bilateral, ¿ya? Nosotros podemos ver claramente lo que está en la cavidad. Por eso es la que más utilizamos. Se puede ampliar desde hacia craneal hasta la esternebra, casi el apéndice sifoide del esternón, y caudal hasta la sínfisis pélvica. Eso es lo máximo que ustedes pueden abrir, que es bastante. ¿Y por qué se ocupa? Porque es un abordaje súper fácil de recuperar. Ustedes suturan las fascias y el peritoneo y esto cierra bastante rápido. Hay abordajes por el flanco también. Y el abordaje, la verdad es que sí lo utilizamos harto. El abordaje por el flanco a mí lo ocupo mucho en algunas perras y gatas cuando vienen por ejemplo, con la línea mamaria muy inflamada. ¿Han visto ustedes una gatita cuando amamanta? Su línea mamaria es gigantesca, está muy irrigada, y por lo tanto entrar a hacer una celotomía en la línea alba es súper difícil. Y ahí yo prefiero hacer un abordaje por el flanco. Ahí el paciente se pone de cúbito lateral derecho o izquierdo. En general da lo mismo el que ocupen, pero si van a ocupar el derecho, sepan que es más craneal que el izquierdo. ¿Ya? Así que esa es como la única salvedad. Es súper fácil cuando uno va a hacer una OVH, por ejemplo, por el flanco, abre y se encuentra de inmediato con el ovario, inmediato. Y después uno saca ese ovario con cuidado, siguen el cuerno, llegan al otro cuerno y se van a dar cuenta que el otro ovario se expone súper fácil también. Hay algunos puntos de referencia como los procesos transversos de las vértebras lumbares, la cresta ilíaca, la articulación coxofemoral y el margen craneal del cuádriceps, y ustedes hacen como que entre medio de todo esto, hace la incisión al medio. Ya ahí lo vamos a ver cuando estemos en vivo y en directo. Puede ser un poco más traumática y sangrante, ya que pueden pasar a llevar la arteria ilíaca circunfleja, y ustedes rompen el músculo, no entran por una aponeurosis que es la línea alba, sino que cuando es por el flanco debemos romper el músculo y ahí recién llegamos al peritoneo y entramos a cavidad. Entonces a veces puede ser un poquito más traumático, pero la incisión es mínima. Hay gente que se maneja muy bien con esta técnica y la ocupa para todo, como de elección, y le anda súper bien. Lo bueno de este abordaje es que ustedes comprenderán que el animal se pone de pie y las vísceras, el peso del abdomen no está sobre la incisión, sino que la incisión, al ser por el costado, es más difícil de que haya una hernia o una ventración o una dehiscencia de punto. Así que tiene cosas buenas y cosas malas. Ahí está la línea alba.
Bueno, es una aponeurosis o tendón tipo RAF alargado, ubicado en la línea media ventral del abdomen. Está formado por la fusión de las aponeurosis de los músculos oblicuo y transverso abdominal. Entonces está desde el cifoide hasta el tubérculo púbico, cranealmente más engrosada por su relación con la cicatriz umbilical. Por lo general, cuando hacemos un abordaje en línea alba, siempre lo primero que nos fijamos es el ombligo, ¿cierto? Es la cicatriz umbilical, y ahí nos da como que nos indica el lugar anatómico donde debemos incidir dependiendo de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer una OVH, sé que incido alrededor de 1 o 2 centímetros bajo el ombligo, ¿ya? Dependiendo si es gata o perra, ¿ya? En las perras lo hago un poquito más alejado del ombligo, 2 centímetros, 2 dedos, y en las gatas lo hago un poquito más arriba porque se expone un poquito mejor los ovarios. En el caso de que, por ejemplo, una cesárea, yo hago la incisión 1 o 2 dedos sobre el ombligo y abro bien abajo, nunca hasta el pubis, pero incido bastante, ¿ya? Y si es que el útero que está dentro gestante está muy grande, trato de llegar arriba casi al cifoide. ¿Ya? Ustedes se van a dar cuenta que cuando van abriendo hacia arriba, cuando abren toda la cavidad, cuando vamos llegando al cifoide, inclusive llegan a cortar un poquito casi de cartílago. Entonces ahí es como el momento de parar. Si no, pueden romper y ya hacer una hernia diafragmática. Aquí están algunos tipos de abordaje. Está el abordaje paracostal, el de arriba, cuando, por ejemplo, estoy con una hernia diafragmática y no puedo ver bien por la incisión de línea alba, yo incido en la zona paracostal y abro más el abdomen. Ahí como que casi que estoy haciendo una necropsia, porque lo abro mucho para ver todo el abdomen craneal y poder reparar la hernia. Luego está ahí está la cirugía por el flanco, es un lugar donde puede ir ese abordaje, puede ser en ambos lados. Abajo está la zona inguinal, cuando, por ejemplo, hay alguna hernia o un testículo retenido, podemos abrir la zona inguinal. Y la zona paraprepucial que se ve abajo, en el caso de los machos, que la incisión de la línea media tiene que ser amplia y debe llegar casi hasta el pubis, en los machos nos complicamos porque está el pene entre medio y debemos hacer ahí una curva y seguir por el costado del prepucio hacia caudal, ¿ya? Y ahí podemos abrir la cavidad completa. Tener ojo que ahí está la arteria epigástrica caudal, que la podemos pasar a llevar y cortar. Si ocurre, bueno, se liga, pero idealmente tratar de no cortar. Así se ve la línea ALO, ustedes ya la conocen, la han visto. En gatos se ve muy claro, en perros a veces abrimos y abrimos, sobre todo en perritas gordas, y no se ve nada. Hay que tratar de hacer la menos debridación posible hasta verla, ¿ya? Por lo general, el debridar mucho, como en el caso acá al lado derecho, no es lo ideal. Idealmente no abriéramos tanto o no hacer tanta disección del tejido. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener esta incisión? Debe brindar una buena visualización de toda la cavidad. Siempre debemos hacer una laparotomía exploratoria, revisar, mirar, ¿ya? Dentro, porque nos podemos encontrar con cosas que no estaban dentro de lo esperado, por ejemplo, una masa en el vaso, en hígado, etcétera, con adherencias. Siempre debemos abrir lo más amplio posible para una adecuada manipulación y permitir una fácil reconstrucción de los planos anatómicos seccionados, ¿ya? Si usted, y me pasa a mí mucho,
que a veces por hacer la cirugía rápida no entro directamente en línea alba, puedes pasar a llevar músculo, y bueno, ahí hay que tratar de recomponer después lo más anatómica posiblemente lo que hiciste. Por eso si entramos tranquilos por línea alba, el cierre es mucho más fácil y los planos están a la vista. Ahí tienen lo que nos encontramos adentro, ya de un cadáver de un gato, un felino. Muchas veces no esperamos encontrarnos, o sea, nos confundimos, no conocemos la anatomía, no hay que asustarse. Todo tiene un lugar y un orden dentro de la cavidad. Más o menos así es la topografía del abdomen cuando yo entro por línea alba. Imagínense que ustedes abrieron el paciente y están por el costado derecho mirando hacia abajo esto. El lado de acá es el lado izquierdo y el lado de acá es el lado derecho. Ustedes están operando por este lado y la cabeza del animal está acá arriba, ¿ya? Y las patas están para acá abajo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros hacemos la incisión a esta altura más o menos, ¿ya? Esta es la altura de la incisión de la ovariohisterectomía, cuando una OVH. Nosotros, si abrimos completamente la cavidad y exponemos hacia los lados, vamos a ver que en la parte craneal derecha, o sea, perdón, craneal izquierda, va a estar esta estructura. ¿Qué sería esta estructura? ¿Qué creen que es eso? Estómago. Ya, el estómago, ¿ya? Exacto. Con la curvatura mayor, la curvatura menor, acá está el cardias y acá estaría el píloro. ¿Ya? Esta es la zona de incisión del estómago que la vamos a ver más adelante. Luego el estómago está íntimamente relacionado a través de un ligamento que se llama gastroesplénico. ¿Con qué estructura? El vaso. Con el vaso, exacto. Por lo tanto, cuando yo hago siempre una OVH, que es por acá la incisión chiquitita, siempre el vaso está como por aquí. Siempre lo veo o lo puedo ir a buscar. ¿Ya? Siempre hay que saber esas referencias. Luego acá está el píloro y la primera sección del intestino delgado, que era el... Ilión. No. Intestino delgado. Duodeno. Duodeno. Duodeno, yeyuno, ilion, acuérdense. Verdad, frente al Ya. Entonces, ¿qué pasa? La salida del píloro, esta parte es súper importante en el píloro, el comienzo del duodeno, porque está relacionado con un órgano súper importante que se llama páncreas. Y el páncreas está aquí. ¿Ya? Entonces, cuando manipulamos el duodeno, tener mucho cuidado con el páncreas, porque lo podemos pasar a llevar. Y aquí están todos los conductos que vienen desde el hígado, que el hígado está acá arriba, no está dibujado acá en esta topografía, pero el hígado está en esta zona. Bien craneal y arriba. ¿Ya? Como aquí en realidad. Entonces, siempre manipular con cuidado. Y bueno, después el yeyuno, y esto vendría a ser un poco del colon, que también lo vemos. ¿Ya? Todo esto que está acá es el mesenterio, y a esta misma altura está el útero con los ovarios que van hacia cada esquina a los riñones. Bueno, esto es importante. Abdomen craneal. En el abdomen craneal, ¿qué encontramos? Hígado, vesícula biliar y estómago. Déjenme cambiar eso. Denme un segundo.
Sorry. Ya. Entonces, en el abdomen craneal, lo que está arriba pegado hacia el diafragma, tenemos hígado, vesícula biliar, que está dentro del hígado, y el estómago. ¿Ya? Más abajo del estómago está el vaso. Después tenemos el tracto gastrointestinal, que aquí tenemos, bueno, estómago, los intestinos, el páncreas, ¿ya? Olvídense eso de NLR, por favor. La región paravertebral derecha, tenemos la vena porta, la vena cava caudal, la arteria celíaca, los nódulos linfáticos, hepáticos, las adrenales, el riñón derecho, el uréter proximal, el ovario derecho y cuerno uterino. ¿Ya? ¿Cuál es la región paravertebral derecha? O sea, es, si ustedes se tocan la zona costal derecha, bajo las costillas, eso es mitad tórax y mitad abdomen. En la zona del abdomen, lo más craneal arriba, ahí en el lado derecho tenemos o sea, al final está el riñón, está arriba del riñón está la adrenal, están los uréteres que salen del riñón, en el caso de las hembras está el cuerno uterino, ¿ya? Del lado derecho. Y la vena, está la vena porta y la vena cava caudal y la arteria celíaca. En el caso del lado izquierdo, tenemos la aorta, está la adrenal izquierda, el riñón izquierdo, el uréter proximal del lado izquierdo, el ovario izquierdo y el cuerno uterino izquierdo, no es cuerpo, cuerno uterino izquierdo. En el abdomen caudal, hacia abajo el abdomen, que nos encontramos siempre, vejiga, están los uréteres que llegan a la vejiga, los uréteres distales, está la salida de la vejiga, que es la uretra proximal, ahí mismo en la uretra proximal, en el caso del macho, recuerden que está la próstata y los conductos deferentes. Y en la pared abdominal, peritoneo y mesenterio, en todo lo que cubre hacia alrededor, está el diafragma, el hiato esofágico, el hiato aórtico, la vena cava, están los omentos y los anillos inguinales internos. ¿Ya? La parte de arriba de lo que cubre toda la cavidad es el diafragma, para que no pasa al tórax. A través del diafragma están los hiatos, el hiato esofágico, donde pasa el esófago que viene del tórax, el esófago, ¿cierto? La boca, el esófago, digamos, y el cardia, si pasa al estómago. Está el hiato aórtico, donde pasan todas las venas y arterias, ya el hiato aórtico y vena cava. Y luego, dentro del abdomen están los omentos, y en la parte más ventral, o sea, caudal, perdón, están los anillos inguinales, en el caso de los machos, que ahí el anillo inguinal pasa el conducto deferente, el cual llega hasta el escroto y hasta el testículo. Bueno, también esta es la bolsa omental, el omento, que me imagino que lo vimos cuando estábamos en cirugía. ¿Se acuerdan que había como un manto, el cirujano que se llama? Este es el omento. Esto es como un protector que está alrededor de todo del abdomen, y en el caso de que hay alguna filtración, un sangrado, una infección, el omento inmediatamente va ahí como a cubrir esa zona, ¿ya? Es rico en vascularización, en el fondo es como un protector que tiene el abdomen en el caso de que haya algo anómalo, ¿ya? El omento se utiliza mucho cuando ustedes hacen alguna cirugía y lo cubren la incisión. Por ejemplo, que yo haga una enterotomía, hago la enterotomía, saco el cuerpo extraño y cubro la incisión. Después de suturarla, le pongo un poquito de omento y lo suturo al intestino, y el omento va a pegar ahí, va a cicatrizar súper rápido. Y eso se llama omentalizar. Entonces, muchas cirugías se omentalizan y ayuda bastante.
Profe, ¿pero corta un pedazo de aumento o pone No, el lo mismo pego, aumento? lo pego. Ese mismo aumento que está estirado ahí, por ejemplo, cubro ese intestino y le pongo un puntito donde yo quiero, donde hice la incisión. ¿Ya? Si lo corto, no me sirve, porque pierde la irrigación. Es un manto que va completo. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, cuando sacan el ovario, en el muñón ovárico, y la perra, no sé, tuvo una piometra y el muñón es muy grueso, yo cierro ese muñón y encima le pego este aumento porque sé que me va a cicatrizar más rápido. Y ahí aumentalicé el muñón uterino. Ahí está el ligamento gastroesplénico que une el estómago con el vaso y que viene derivado también del aumento mayor. ¿Ya? Si ustedes sacan el vaso, tienen que cortar ese ligamento. Ahí está el ligamento duodenocólico, ¿ya? Que viene, es un ligamento que está en el duodeno y lo une en cierta medida con parte del colédoco y deben ustedes tener harto ojo que todo está unido, ya uno muestra el intestino largo, todo, pero está todo completamente unido por el mesenterio y el aumento adentro. Aquí hay parte del duodeno caudal, lo que está arriba es bueno, el ciego y todo el colon. Siempre el intestino, ¿se recuerdan de la primera clase de introducción? El intestino grueso se ve más paliducho que el intestino delgado. El intestino delgado siempre es como más rosado. Esto tiene menos vasculatura y por lo tanto no cicatriza muy bien cuando hacemos cirugía, pero se pueden hacer. Ahí está el colon caudal. Se fijan que es un poco más pálido, tiene zonas, bueno, que este está lleno de fecas, pero zonas mucho más paliduchas, y esta parte del intestino delgado se ve mucho más rosado. Complicaciones de la cirugía abdominal. Hemorragias es como lo más grave. En general, la hemorragia, un muñón mal ligado, un desgarro cuando desgarramos el ligamento suspensor del ovario que quedó sangrando, son las cosas más complejas. Ahí siempre ese paciente queda con las mucosas pálidas, decaído, no quiere comer, muchas veces tiene vómitos, muy botado. Ahí hay que tener harto cuidado en el postoperatorio, ¿ya? Siempre es bueno y nunca se hace que hacemos un hematocrito antes y después de la cirugía, pero no lo hacemos mucho eso. Y podemos revisar la herida si es que está sangrando o si es que se empieza a inflamar. A veces hay dolor abdominal y podemos hacer una punción con alguna jeringa. La infección es otra complicación, depende mucho de nuestro manejo en cuanto a esterilidad o antisepsia. Recordar la técnica séptica debe ser estricta. Apretar mal demasiado una sutura, la pared muscular, sobre todo cuando hacemos la síntesis por plano de la pared abdominal, a veces queremos apretarla a morir y producimos isquemia, y eso es una complicación bastante habitual y después ocurre dehiscencia de suturas. Evisceración, también por mal cierre, mala técnica de sutura o por suturas malas, dehiscencia, se nos puede eviscerar un paciente. Edema, no hacemos un cierre. ¿Quién está rayando eso? No hacemos un cierre correcto de la cavidad. Fístulas.
Bueno, eventración o hernia incisional, dehiscencia de suturas, que nos quede algún cuerpo extraño adentro, que nosotros nos quede una hernia porque no cerramos bien la cavidad. Todas esas son complicaciones de la cirugía abdominal. La evisceración, esa es la descripción de la evisceración, es la salida del contenido abdominal a través de una zona debilitada, generalmente ocasionada por un trauma abdominal con presencia de solución de continuidad al exterior. Entonces, cuando hablamos de evisceración es que las vísceras salen al exterior. Me atrevería a decir que la gran mayoría de las evisceraciones son pequeñitas, sale aumento primero, un poquito de aumento, que en el fondo es como una grasita que se ve hacia afuera, y ahí hay que llevarla de inmediato. Si esperan, obviamente después terminamos con esto, y esto viene todo contaminado, es bien difícil, a veces hay que hacer enterectomía, con enteroanostomosis, todo se complejiza mucho. ¿Ya? Pero pasa a menudo, así que no es algo que ojalá no les pase, pero nos ha pasado a todos. La eventración es cuando la salida del contenido abdominal no es una zona debilitada, solamente queda resguardada bajo la piel, pero ahí en el fondo es como un tipo de hernia, porque se abrió la pared abdominal, pero se contuvo las vísceras con la piel. Infecciones, por ejemplo, ahí tiene un aumento infectado. El aumento acusa inmediatamente cuando hay infección. Se ve de ese color, en ese caso ya es una peritonitis. Al parecer, bueno, había obviamente otro tipo de patología ahí, hay una masa en vaso, pero si ustedes abren y ven el aumento de ese color, eso está con infección. Y en el caso acá, obviamente, si se les rompe un cuerno uterino con una piometra o alguna fístula que esté adentro, probablemente vamos a terminar con un grado de septicemia. Ya, con esto hacemos un break. Dehiscencia de suturas. Profe, una consulta. Dígame. ¿Hay casos en que se tenga que remover el aumento? Se puede cortar parte del aumento, pero no, por lo general tú tratas la infección. Haces lavado, muchos lavados y cierras la cavidad y puedes dejar inclusive la cavidad abierta. Se puede dejar parte de la cavidad abierta y hacer lavados con el paciente despierto. Hacer lavados abdominales y va botando por la incisión o dejas como unos drenajes y sigues lavando. Y ahí se mejora, pero no se saca el aumento. Ya. Y una pregunta, profe, ¿el pronóstico de las evisceraciones generalmente? Es bueno, si es que no llegan todas destruidas. Pero bueno, mira, el año antepasado les voy a contar una incidencia. Pasó que en clínica, no sé si era clínica o algo con animales mayores, fueron y castraron una oveja, unos machos, unos corderos. Y eran grandotes, pues no eran corderitos de 3, 4 meses que uno los castra. Han tenido como 7 meses, ya eran grandes. Y los castraron y no se fijaron que tenían el anillo inguinal abierto, tenían hernia inguinal, todos. Creo que eran 3. Y los castraron con la profe y los 3 se evisceraron. Los 3, por el escroto. ¿Qué quiere decir eso? Que se les salió el intestino por el escroto. ¿Me siguen? Sí. Y los corderos estaban en un corral, con pasto, con tierra. Eso, al otro día, uno de los corderos se había despedazado todo el intestino y ese se eutanasió. Y los otros 2, uno tenía
salía un poco de aumento con intestino, pero era poquito, y el otro salía harto intestino, estaba todo lleno de tierra, de pasto, y estaba roto porque se lo pisaba. Llegaron a la clínica, allá a la universidad, y lo que hice, lo operamos los dos. Yo pensé que, o sea, yo no le daba ni un peso a los corderos. Un cordero, el que tenía todo el intestino pisado, todo, le ligué los intestinos y los metí, o sea, los lavamos, los ligué y abrí por la zona paracostal, igual que una incisión por el flanco. No sé si han visto en bovinos, pero las cesáreas se hacen por el flanco, ¿ya? Porque Sí, estos sí. animales de partida tienen rumen y son rumiantes, ¿ya? Entonces hace la incisión por el flanco, en el lado izquierdo, abrí y tiré hacia adentro los intestinos que estaban por la zona inguinal, como que los devolví hacia adentro y hicimos la enteronostomosis, ahí los suturamos, reseccioné como 1 metro o quizás más de intestino y cerramos, ¿ya? Al otro cordero, que era muy poquita la hernia que tenía, era aumento y un poquito intestino, se logró reducir por la misma zona escrotal, los metimos hacia adentro y cerré el anillo inguinal. Y sabéis que los dos sobrevivieron, fue bien buena. Yo no pensé que iba a sobrevivir ese cordero. Así que se puede, o sea, si te doy esa indicación, o sea, imagínate que se puede, venía con todo destrozado. Entonces, un perro que venga con los intestinos un poco sucios y eso es lavar y para adentro. Y si es que vienen rotos, Y una lo buena une. dosis de antibiótico. Sí, pues antibióticos, sí o sí. Y ahí y si vienen rotos, hay que hacer la enterectomía, enteronostomosis, ver que esté todo vital y harto antibiótico y estar revisándolo. Pero se puede. Feliz, El problema es que pase mucho tiempo, ese es el único drama. feliz. La Profe, dehiscencia sutura, dígame. Profe, y con un buen examen clínico hubiese detectado el médico veterinario que había Sí, una hernia po, inguinal. sí. Siempre tienes que revisar que no estén herniados. Sí, ahí fue falla de los profes con los alumnos. Había que revisar, cada vez que vayas a castrar un animal, tienes que ver que no tenga hernia. En los vinos se ve así como parecido a los chanchos cuando tienen esa hernia Eso me iba a inguinal. preguntar. ¿Cómo se vería? Mira, Claro. es que, mira, técnicamente no te podría explicar cómo, pero una opción es palpando el anillo inguinal y lo otro es que o sea, se debiese notar como que se está tratando de herniar un poco la zona, ¿ya? Pero, Debería haber un bulto o algo así, ¿o no? Una presión. claro, pero cuando los sacan ellos, yo creo que ahí cuando tú cortas los testículos, me parece que ahí hacen una palpación por dentro también, viendo de que esté apretado el anillo, en el fondo. Que no te pase, que no puedas pasar hacia cavidad, porque si tú metes la mano y pasas es porque hay una hernia. El tema es que acá todos los corderos eran hermanos y todos tenían hernia, entonces como que se juntó muy mala suerte. Sí, el colmo. Sí. Oiga, profe, y en caso de eso, primero se debería hacer una intervención en esa parte de la, ¿cómo se dice? Sí, pues, o sea que ahí ya sería una cirugía un poquito mayor, a lo mejor derribarlo bien y cerrar el canal inguinal y Eso, castrarlo, cerrar el todo junto, si se puede hacer todo junto. Sí, yo creo que es una cirugía de rutina para los médicos de animales mayores, el problema es que acá no se dieron cuenta. Claro. Sí, sí. Seguramente por la posición también de pie, po. Pucha, es que claro, no sé cómo lo habrán operado, entonces no sabría darles más detalle. Yo vi lo que me llegó, si voy a buscar las fotos algún día, por ahí la Qué tengo. brígido igual. Llenos de pasto y pedazos de intestino por todos Oh, lados, era bien feo, bien feo. Ya búsquela, profe, para verla, po. Que eso igual uno aprende. Sí, sí. sí, las voy a buscar. Otra, profe, existe la posibilidad de que yo en la manipulación
¿cómo se llama? De la castración, de la cirugía en sí, pueda yo abrir paso al anillo inguinal? No, no. No, el anillo inguinal se cierra a los 2 semanas, 3 semanas y de vida de los animales. Entonces, Pero claro, pero no. por ejemplo, si hay como una pequeña hernia o como que se esté facilitando una hernia y yo manipule No, lo muy que pasa bruscamente. es que o sea, claro, los niveles de cierre son distintos. Cuando es muy grande, tú vas a notar, o sea, si una hernia gigante, ustedes van a notar que hay un testículo del porte de un zapallo, ¿cachai? Entonces ahí tú vas a decir, oye, está herniado, ¿cachai? Yeah. O sea, eso ya es súper claro, pero a veces cuando son hernias chiquititas, es difícil diagnosticarlas. Pues en este caso no se notaban a simple vista, porque cuando es una hernia grosera tú lo ves, pues. Ves desde chico el cordero que hay un herniado y ahí lo operáis y lo arregláis. No, pero es difícil que uno pueda de forma iatrogénica mandarse un condoro ahí porque en el fondo tú cuando castras abajo en la bolsa escrotal, no tocas para arriba. Correcto. Charto, my profe. Ya. Oye, dehiscencia de sutura. ¿Qué animales tienden a tener problemas de dehiscencia? Animales con heridas infectadas, con desbalance hídrico, electrolítico, anémicos, hipoproteinémicos. Esto es súper importante. Las proteínas totales, si tengo un animal con proteínas plasmáticas bajas, no lo operen. Si tiene albúmina baja, no lo operen. Alteraciones metabólicas, inmunosupresiones, animales tratados con corticoides, sustancias quimioterápicas o radiaciones, y algunos animales hacen rechazo a la sutura, que eso es lo peor, ¿ya? Por lo general, casi todos los veterinarios, cuando hay una dehiscencia de punto, le echan la culpa lo primero a la sutura, pero yo le echaría la culpa primero a todo lo de arriba, porque en general es una condición del paciente. Y como en esta fotografía, ahí en ese caso, tal vez lo más importante sería haber hecho un colgajo, y a esta altura tenéis que hacer un cierre por segunda intención y chao. No podéis hacer suturas de aproximación porque va a quedar con mucha tensión y va a ser más dehiscencia. Así que, ojo con eso. Esto, más que nada la dehiscencia de sutura, o sea, condición del paciente, y el resto es o sea, seguir paso a paso lo estipulado por Halsted, ¿ya? O sea, el manejo delicado, tejido, etc. ¿Ya? Los principios de Halsted. Ya, vamos a hacer un break. 20 minutos. Que me Ya, cansé. profe. Vale. Listo. Ya. Gracias. Chao. Ya, profe. Nos vemos. Ya. Complicaciones de la cirugía abdominal. Tenemos también complicaciones iatrogénicas. Por ejemplo, que ojalá no me pase nunca ni a ustedes, pero que se nos quede una gasa adentro. Eso es súper grave, ¿ya? Predispone obviamente a una peritonitis, a que haya adherencias, múltiples adherencias y finalmente la muerte. Es súper, súper grave. Así que hay que tener bastante ojo con eso. A mí no me ha pasado nunca, pero he sabido de colegas que le ha pasado y no es muy bueno que te digan, oye, se te quedó una gasa adentro, y la verdad es que es mal visto, porque es una falla completamente nuestra. Así que siempre recuerden, por norma, antes de la cirugía contamos las gasas, luego las contamos cuando termina la cirugía. Por eso no se bota nada a la basura cuando estamos en cirugía. ¿Ya? A veces uno tira cosas al suelo y muchas veces es mejor dejarla ahí, después se cuentan y se lleva el orden. ¿Ya? Lo otro, que ya es como más impresentable, esto es de medicina humana, no sé si lo vieron hace muchos años, que se le quedó una pinza, una Alice,
adentro de la cavidad. ¿Ya? Y fue una demanda como súper mediática. ¿Ya? Así que les deseo que a ninguno le pase eso, ¿ya? Porque es muy, muy, muy feo. Bueno, las hernias. ¿Qué es la definición de hernia? La hernia es la salida de un órgano interno a través de un defecto de la pared de la cavidad abdominal y está cubierta por peritoneo que forma el saco herniario. Eso es la definición de hernia. ¿Ya? Si no tiene peritoneo o no tiene saco herniario, que en el fondo el peritoneo no es una hernia, tendría que ser ya una eventración. Por lo tanto, para que sea una hernia tiene que tener en primer lugar contenido, un anillo y el saco herniario. Definimos también como hernia real la salida del contenido abdominal a través de una abertura existente o potencial en la pared corporal, ¿ya? Que de forma patológica, aumentado o alterado. Presenta un recubrimiento de peritoneo. Esa es la real. La falsa es la salida del contenido abdominal a través de una rotura de la pared corporal y no estando cubierta por peritoneo. ¿Ya? Eso en el fondo de hernia falsa o ya dijimos que si está la piel es una eventración. La gran mayoría de las hernias son adquiridas, ¿ya? Adquiridas por, o sea, bueno, por lo general las hernias que nosotros vemos siempre son por una falla congénita, ya sea que no cerró bien el ombligo, la conexión con la madre, que obviamente está alimentado y unido a la placenta a través de toda la vasculatura y conductos que unen el cordón umbilical. Y ahí sobre todo cuando hay cesáreas, yo a veces trato de discutir harto con los niños que están en la reanimación de cachorros, porque muchas veces creemos que nosotros sacamos el cachorro, ligamos el cordón, lo cortamos, y muchas veces ustedes tienen que hacer una ligadura del cordón, y el cordón lo ligan tan cerca del cuerpo del feto o del cachorro que termina saliéndose o produciendo una hernia, muchas veces si lo cortamos muy cerquita. Así que lo mejor es dejarlo como 1 o 2 centímetros, ojalá 2 centímetros por lo menos de largo. Muchas hernias adquiridas son falsas hernias resultantes de un trauma. Por lo general, las hernias más típicas en los traumatismos podríamos decir que son las hernias inguinales. No sé si alguno, me imagino que los que trabajan en clínica han visto el típico paciente que fue atropellado o tuvo un traumatismo y viene en la zona, como en la parte interna del muslo, la zona inguinal, con una bola grande, una hernia, porque se rompe la pared inguinal. Es una pared que muchas veces es la más débil de todo y cuando hay una compresión de la zona abdominal se tiende a romper. La otra hernia muy típica que ocurre, pero es por traumatismo, es la hernia diafragmática, sobre todo en felinos, cuando caen de altura, sobre todo, tienden siempre caen, o sea, se fracturan el paladar, una fractura palatina, y además están con hernia diafragmática, que en el fondo es que se rompe el diafragma. Y a veces no se dan cuenta, inclusive hasta semanas o meses después de que el gato tenía hernia diafragmática y está súper compensado. Y otras veces inmediatamente ustedes lo notan que está decaído, se cansa al tiro, anda letargado, etc. Esas son como las dos hernias típicas. ¿Ya? ¿Han visto hernias inguinales, cierto? Los que están en clínica. Sí. Profe, Dígame. en un cachorro que le aparece una hernia, por ejemplo, yo tengo un cachorro de 5 meses y él tiene una hernia en la línea alba. En el ombligo.
Sí, sí. Ujú. Son como 3 dedos craneales al pene. Entonces es chiquitita, pero el veterinario me dijo que ya se podía operar porque en principio no se le notaba, no se veía la hernia, o sea, desapareció hace poco, entonces ¿Pero es umbilical? es que no es umbilical, es, Ah, no es umbilical. no es umbilical, es como que apareció de un día a otro y es como siguiendo la línea alba. Entonces, Qué raro, qué raro. sí, sí, yo creo que debe haber hecho algún esfuerzo, saltado, porque le gusta mucho saltar. Igual yo lo llevo donde yo voy a ir a hacer la práctica. Entonces me dijo si quería operarlo, que lo operara ahí, y que si quería lo llevaba, o sea, cuando yo fuera a hacer la práctica para que yo estuviera presente y le ayudara. Entonces, en caso de las umbilicales, ¿a qué edad se recomienda operar? Mira, en la umbilical es cuando hay hernia, casi, mira, casi la gran mayoría de los perros tienen una pequeña hernia umbilical siempre, ¿ya? Ujú. Pero me atrevería a decir como que sobre el 90% se cierran sola hasta los 6, 7 meses, el hernia umbilical. Entonces, ¿cuál es la salvedad que uno tiene que ver? Que no te quepa un dedo. Cuando te cabe más de un dedo en esta hernia es porque no va a cerrar. Pero cuando la hernia umbilical es chiquitita y no te entra el dedo, para reducirla, para meterlo adentro de la hernia, eh, es por lo general a los 5 o 6 meses se va a cerrar, hasta los 7 meses. ¿Ya? Ese es como lo que hay que tener claro. Pero en el caso tuyo, que es arriba, en otro lado, es súper raro porque la línea alba es súper potente y es difícil que se abra. Sí, no, Entonces sí, sí, es verdad. Yo también hay que con pensé en harto eso, ojo. pero aparte que es como, no sé, es como, no es tan pequeña. O sea, es una hernia de un tamaño, yo creo que deben ser unos 4 centímetros, no sé, pienso yo, igual uno la palpa y se palpa perfectamente, perfectamente. Pero es Eh, reducible, es como media blanda, así, como que si uno la pero la presiona, pueden, me dijo el médico que pero había que operarla. para que sea, para que sea hernia tiene que ser reducible. ¿La puedes meter hacia adentro y que desaparezca? Sí, Ya. sí se puede, sí, aparte Entonces, que como le dije, entonces una hernia, pues está bien. sí, yo pensé en un principio que quizás era otra cosa, porque igual era muy pequeña y de un momento a otro como que aumentó su tamaño. Ya. Entonces no sé. Yo tampoco he visto muchas hernias en perros, entonces yo no sabría Sí. decirle que sí, 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 no, porque aparte que tengo súper poca experiencia en clínica, he estado, para ahora quizás hubiese sido fantástico que hubiésemos visto esto, pero eh, en algún animal, pero Bueno, eh, pero no te apures tanto en operarla y de repente la podemos operar en la UPO. Sí, si es una hernia chica, no debiese pasar nada. según lo que me dijo él, yo me estoy guiando por lo que me dijo el médico, eh, entonces voy a ver cómo evoluciona, pues una de esas capaz que en un tiempito más se les desaparezca, porque igual es cachorro, pues es chico, así es, aparte que va a ser de tamaño pequeño, entonces no sé. Es que si te cabe un dedo para adentro o más, no va a cerrar. Por eso te decía, esa es la salvedad. Y a más Sí, rato sí. lo voy a revisar bien, para ver cómo Revíselo, es. mira, ¿cómo se hace? Todos los cachorros que tengan hernias umbilicales sobre todo, los pones de espalda y le metes el dedo directamente en la hernia. Y si es una hernia, debiese poder reducirse, meterse hacia adentro, como que el dedo entre inclusive como al abdomen, ¿ya? Pero hasta Ya, la piel obviamente, no pueden entrar más. Eso quiere decir que es una hernia y tú sientes el anillo herniario, ¿cachai? Y ya. eso es una hernia propiamente tal. Si es que no se puede reducir, a veces son hernia igual, pero es solamente aumento que salió. Por lo tanto, la cirugía Ah, es ya. mucho más rápida y uno llega, toca el aumento, lo corta y para adentro y chao. ¿Ya? Ah, ok.
pero por eso hay que ver bien. Yo le Bueno, digo la línea alba porque es como le digo, son como 3 dedos después del pene, pero en la dirección craneal, pero es derecho, derecho. Entonces, pero es que ahí está el ombligo, po. Más arriba del pene. es que, Yo mire, creo yo que, o sea, igual he revisado re es que, poco es que porque no me gusta, no me gusta. el 99% te digo que debiese ser ombligo, porque otra hernia ahí es súper difícil. Ya, mire, lo voy a revisar bien y yo creo que Ya. a ratito le voy a dar una respuesta. Bueno, Voy a verlo bien, ya. a ver Bueno, qué me dice. hay distintos tipos de hernia, justo lo que estábamos hablando, umbilical, inguinal, escrotal también hay, paracostal, prepúbica, la hernia perineal, que para mí es una de las más entretenidas cirugías y difíciles que hay, la hernia fragmática, también es una cirugía entretenida, y la hernia hiatal. La fisiopatología nos dice que hay una ruptura de la pared, hay salida de grasa, aumento, órgano abdominal a través del agujero, ¿ya? Cuando es chiquitita solamente sale aumento. Cuando ya pasan órganos, sobre todo intestino, es una hernia ya de un calibre más grande. Es una abertura natural que no se cierra o aumenta de tamaño durante la edad adulta. Llega un momento que queda en ese porte y siempre está en ese porte. Lo que hay que hacer ahí, cuando nosotros abordamos esta cirugía, debemos reactivar los bordes, porque el anillo herniario cierra esos bordes. Nosotros los reactivamos y los juntamos, los suturamos. Y ahí cerramos el defecto. Siempre, obviamente, tener cuidado de reducir antes de hacer la cirugía, porque en el saco herniario hay contenido abdominal que podemos dañar. Lo grave de las hernias, pero que no ocurre tanto, chiquillos, pero lo que puede ocurrir es que haya una torsión intestinal o una obstrucción intestinal porque el contenido se obstruya al estar dentro de la hernia. Ese es el miedo. Por lo tanto, yo no he visto tantas veces que ocurra eso. Ojo, he visto hernias grandes, pero ese es el gran problema. Y esto sí, yo creo que es de preocuparse, es que por el producto del engrosamiento del cuello herniario, el aporte vascular es disminuido nulo. El contenido muchas veces queda ahí un poquito obstruido en cuanto a la vasculatura, y eso sí causa daños. No tanto que se obstruya el contenido dentro del intestino, sino que el aporte sanguíneo puede bajar, y eso sí es más complejo. Y ocurre necrosis tisular, ruptura del órgano. Hay hernias que duelen harto, sobre todo las que van creciendo de tamaño, cuando están en etapas tempranas, cuando son traumáticas, y pueden llegar a causar shock, septicemia, colapso. Bueno, hay harto dolor. Hay dos tipos de hernias, aparte, hay dos tipos de hernias incisionales. Hay hernias que son agudas, que se producen a los pocos días de la cirugía o al momento de retirar los puntos. Por lo general, me ha pasado cirugías que he hecho, he puesto doble capa de sutura, todo, y la dueña dice que está con inflamación. Por lo general yo siempre pienso que es que hizo un seroma, pero llegan, reviso y finalmente era una hernia, ¿ya? Porque el paciente se puso a jugar, a correr, a saltar, y no guardan los cuidados postoperatorios que nosotros les decimos. Ustedes ven que los pacientes nuestros, por lo general, se van caminando súper bien para la casa, moviendo la cola, con ganas de jugar, pero eso no quiere decir que pueden llegar a la casa y soltarlo. Bueno, otro, supuración, decoloración de la piel, descarga serosanguinolenta, eso siempre hay que estar atento. Las hernias no son dolorosas, muchas veces no son dolorosas las agudas. La cicatrización cutánea a veces se ve un poquito retardada
porque debajo de ella viene este proceso herniario. Y cuando ocurre también estas hernias incisionales posquirúrgicas, hay un riesgo alto de rotura de piel, ¿ya? Y evisceración. Sobre todo cuando llegan a los 10 días y ustedes le sacan los puntos de piel y esta presión que está teniendo por dentro el romper. Y hay hernias incisionales que son crónicas, que son semanas o meses después de la cirugía. Por lo general no se visceran, ya que existe cicatriz de los márgenes cutáneos, en el fondo hacen eventración, producto muchas veces de una falla en la remodelación del colágeno, sobre todo si tienen hiperadrenocorticismo, hay debilidad. Hay que tener ojo acá es en estar revisando siempre nuestros postquirúrgicos y tener exámenes prequirúrgicos es fundamental. Yo creo que cuando ustedes ya estén titulados, deben tenerlo como norma no entrar a cirugía sin prequirúrgico. A mí me cuesta mucho porque podríamos decirlo de alguna manera, donde se operaba todo lo que llegaba y como que yo fui la transición entre la cirugía como más antigua y la moderna, que ahora hay especialistas, el anestesista es alguien que vive con nosotros casi, casi parte de la familia. Entonces yo como que viví esa transición, ¿ya? Si bien la vi en otros países que ya estaba antes que acá, pero acá recién se está instaurando como algo obligatorio. Yo creo que muy poca gente opera sin anestesista. Y lo mismo con los exámenes prequirúrgicos. Ojalá usted el día de mañana, cuando tenga cirugía, nunca entre en una cirugía sin un prequirúrgico. Prequirúrgico que vale 12.000, 15.000 pesos. Las proteínas plasmáticas, el hemograma, el hematocrito, cosas que son fundamentales para poder tener una cicatrización buena. Sí, tal vez muchas de las cirugías que uno ha tenido complicadas y con reveses han sido porque no hicimos exámenes prequirúrgicos. Así que a tenerlo en cuenta, porque para allá va la cirugía, la veterinaria. Profe, Bueno, una el consulta en diagnóstico... hernias, Mira, perdón, en hernias incisionales diga. agudas, o existe la posibilidad de que, por ejemplo, me haga a raíz de la hernia una cuadro de anemia el paciente. Depende, porque, o sea, si, no necesariamente. Ya lo primero que veríamos es si hay una hernia aguda que tenga atrapado, por ejemplo, un trozo de intestino o, o algún órgano, vamos a ver lo primero es dolor. Yo creo antes de la anemia. Si fuera, ya tendría que ser crónica como para ver anemia. Veríamos como dolor. Comprendo. Pensando en que fuera el vaso el que se atrapa en una hernia, pero que es súper difícil que el vaso en una hernia o que es una hernia gigante. Ahí a lo mejor podríamos pensar en una anemia, pero no, es súper difícil. Ya. Veríamos más dolor y molestia. Comprendo. Ya. Oye, el examen es 100% clínico de las hernias, por eso ahí hay que ser súper buen clínico y con experiencia. La palpación, tocar el saco, el anillo, el contenido. Casi siempre son reducibles, por eso le preguntaba yo a la Luz, ¿se puede reducir? Porque ese es como el sí o no de una hernia. Si la puedo reducir y pongo al perro después parado y sale de nuevo, hernia, 100%. No todas las hernias se pueden reducir, pero la gran mayoría me atrevería a decir que sí. ¿Ya? Hasta la hernia perianal ustedes la van metiendo con la mano y se reduce por dentro. Sacan la mano y sale de nuevo la hernia perianal. ¿Ya? Pero, profe, ¿y cómo yo puedo decir entonces si una hernia que yo la palpo y se reduce y una eventración también se puede reducir?
Y ahí yo no puedo decir si es una hernia, Ah, pues, como concepto, ¿se entiende? sí, o sea, sí, pero cuando la ventración, como está solamente la piel conteniendo todo, tú sientes, sientes muy sensible lo que estás tocando. Ah, claro, Sientes como lo, la hernia siempre es como una bolsita, como contenida. el- exacto, Claro, en la la hernia tú ventración sentís se como una siente, masa. incluso, claro, de hecho la ventración a veces se siente el intestino, por ejemplo, se siente una Exacto, masa. Ah, lo sentís súper, súper como que lo estuvierais tocando casi claro. directamente. Ah, ya, claro. Bueno, ¿qué se puede diagnóstico? Radiografía y vemos pérdida de continuidad de la pared abdominal. ¿Ya? Se nota que está salido. ¿Ya? Ahí también, cuando sacamos radiografía, puede ser tanto una hernia como una ventración, se ven muy parecidas. ¿Ya? Pero en la hernia se trata de ver como que está dentro de otra bolsa. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a si está herniado o no, porque a veces tomamos radiografía y no se ve claramente, pueden hacer uso de contrastes, le dan a comer al paciente eh, y después van tomando radiografías seriadas y si es intestino lo que está ahí van a ver que sale de la cavidad. O en el caso, por ejemplo, de los divertículos esofágicos también sirven mucho los contrastes. Profe, una Ecografía, consulta. dígame. Em, yo pensaba que las desventraciones eran solamente postquirúrgicas. ¿Por qué otra forma o por qué otro, no sé, traumatismo o algo así puede haber una desventración? O sea, sí, sí pueden haber, mira, sobre todo estas hernias inguinales que yo les nombraba antes, por atropello, imagínate pasa un auto encima del abdomen de un paciente. El, el auto aprieta tan fuerte que el contenido abdominal muchas veces busca un lugar y sale. Y siempre, como la zona inguinal muscular es como súper blanda y se rompe. Nosotros siempre le llamamos como hernia inguinal traumática, casi siempre. Pero muchas veces son eventraciones. Ustedes tocan por afuera y sienten el intestino que está ahí, porque se rompió la pared y salió el contenido hacia afuera, rompió hasta inclusive el peritoneo. Entonces, si es un traumatismo muy fuerte, sí te puede hacer una eventración. Solamente queda la piel encima. Ya, profe. Bueno, ecografía también nos sirve, ojo, nos sirve para revisar si es que hay hernia o no, pero yo me atrevería a decir que es mejor el examen clínico y la radiografía como segundo lugar. Profe, Dígame. me declaro ignorante del tema, pero sí tiene razón, es una hernia umbilical la que tiene, pero se lo apreté porque, o sea, yo vi imágenes, busqué porque tampoco sé muy bien la ubicación, tampoco conocía ningún tipo de hernia, no lo había visto. ¿Ya? Entonces, y no se mete, no, es muy dura, o sea, es como, no entra hacia la pared. Es que entonces chiquitita, debe ser aumento que tiene metido, no intestino, y Es como el tamaño de la punta del dedo gordo. por eso, es solamente aumento. Yo que tú la dejo así y espero unos meses para ver cómo anda y si no la operamos en la U. Ya, ok, voy a hacer eso. Muchas gracias. Sí, vale. Manda foto, Lu. Es súper común eso que está mostrando la luz. Ya, ahí dejamos de ver a Simón que nos quería mostrar que estaba que se peló. Gracias. Ya, eh, ¿qué pasa con las complicaciones cuando arreglamos una hernia? Tenemos seroma, bueno, hay infecciones, pueden ocurrir infecciones, y pueden ocurrir recidivas. ¿Ya? Hay algo que muchas veces no le explicamos a los dueños en general cuando hablamos de cirugía, chiquillo, y que ustedes, es bueno que empiecen a cambiar ese concepto que hay, que muchas veces los dueños de mascotas piensan que nosotros somos como magos, ¿cachai? Que
llegamos, le vamos a operar la hernia y el perro mañana va a andar impecable. Es como que mandáis a pintar el auto casi, o a desabollar un auto, y te queda nuevo. Hay un mal concepto en eso. Nosotros somos médicos, hacemos medicina, y dentro de una rama dentro de la medicina la cirugía, pero no somos 100% fiables en que todo ocurra bien. Y muchas veces en el caso de la hernia, como en todas las cirugías, hay que dejarles claro que pueden haber recidivas, que puede herniarse de nuevo, que puede herniarse el otro lado, y que probablemente no sea solamente una cirugía la que tengamos que realizar. Pueden ser varias cirugías. Así que hay que siempre ponernos el parche ante de la herida en ese sentido y conversar. Ustedes cuando se fracturan, ojalá que nadie le pase, pero si alguien se fractura el fémur, un hueso importante, no queda ahí bien con una cirugía. Por lo menos son 2, a veces 3 cirugías, donde te van haciendo rehabilitación, etc. Entonces, a veces como que exigimos tanto de los veterinarios y como que el perro llene todo atropellado, fracturado entero, y quieren que en una cirugía lo operís todo. Entonces, es súper difícil. Ese fue mi escándalo. Bueno, aquí hay una hernia escrotal. Ahí en el escroto hay contenido que viene desde del anillo inguinal, y al lado una hernia paracostal, que en gatos es bastante común, ya por caída o por algún traumatismo, y se rompe esta hernia, por ejemplo, que ustedes están viendo en este gatito. Si yo la reduzco, me van a creer que la incisión es como de 1,5 centímetros, 2 centímetros, no es más que eso. Pero por esa incisión salió todo el contenido intestinal, y sale hacia afuera el contenido con el peritoneo en el fondo. Pero se ve gigante. Cuando la reducimos es chiquitita. Ya, esta Profe, es la una hernia consulta perineal. Dígame. perdón, pero por el tamaño que comentaba recién de la incisión en la cual salen las vísceras, ¿es posible de que haya una necrosis de algún tejido por presión, por falta de irrigación O sea, o algo así? el mayor peligro es, es que no se irrigue bien ese contenido que está ahí. Ese es lo más grave. Sí, puede ocurrir. No ocurre tanto, pero puede ocurrir. Ya. Oye, esta es la hernia perineal, que para mí es un desafío, que he ido aprendiendo cada vez más la técnica quirúrgica, porque es súper compleja la técnica. La hernia perineal es la debilidad de los músculos que están alrededor del ano, ¿ya? Y se da casi en un 80% de probabilidades en machos. En hembras yo jamás he visto una hernia perineal. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Ocurre porque los machos, por la misma producción de testosterona, terminan teniendo debilidad muscular, sobre todo en esta zona muscular, y finalmente esa debilidad muscular, sumado, por ejemplo, a un estreñimiento, hace que él haga fuerza al defecar y se va todo lo que es colon, se rompe la pared muscular, y ahí se hernia y entra el colon ahí, muchas veces la vejiga y la próstata también se ve metida adentro. Profe, y se da más en macho, ¿cómo se llama? En senior, ¿cierto? Como en abuelos. Sí, en perritos viejos, sí. Profe, y otra consulta que me quedo, estoy con la duda. Dependiendo de la hernia, ¿es el periodo que se demora en tener adherencias? Porque yo también he visto hernias como que se dejan pasar y se adhiere. Sí, completamente. Cuando hay mucho a tiempo. tejido, a grasa y... Sí, eso es lo peor, cuando hay mucha adherencia y empieza a haber isquemia, pérdida de irrigación, y cuesta mucho resolverla. Ahí es súper. No, esto hay que tratar de hacerla lo antes posible.
En este caso, la hernia perianal es súper grave porque el perro no puede defecar. Ustedes palpan toda esta masa, aquí está la vejiga, la próstata y intestino lleno de caca, dura. Entonces es sumamente compleja y dolorosa y esto te lleva a la muerte. Así que es sumamente complicado. Por lo general, esto parte por una prostatitis, aparte de los problemas hormonales, y lo que hay que realizar siempre en estos pacientes es la castración, en primer lugar. Los perros castrados casi no hacen hernia perianal, para que ustedes sepan. Y en estos casos son siempre perros machos enteros. Lo primero que hay que hacer es castrarlo, hacer un enema y reducir esta hernia de forma manual y dar alimentación de fibra. Y alrededor de 2 semanas a un mes después de la castración hay que operar la hernia. Porque él cada vez que haga fuerza se va a herniar, ¿ya? Lo bueno es que como a las 2 semanas del mes ya la próstata baja considerablemente su tamaño y por ende ya no arrastra, no se va la próstata y la vejiga junta, porque como están unidas, se lleva todo a la hernia, ya no se van. Y la hernia es más chiquitita, pero es sumamente complicado. Es una cirugía que es un desafío. Usted aquí, este es el ano, ¿cierto? Alrededor del ano está el esfínter anal y hay 3 huesos súper importantes, o sea, 3 músculos, perdón. Está el elevador del ano, el elevador del ano que va acá arriba, acá abajo va el obturador interno y el esfínter anal. Esos tres músculos hacen como un triángulo aquí, ¿ya? Y esos 3 músculos son los que por lo general se vencen, el esfínter anal también se vencen y sale. Lo que hay que hacer es ir a buscar el obturador interno que está en la zona pélvica, en el hueso pélvico, en el pubis, y uno con un elevador de periósteo desinserta el músculo obturador interno y nosotros ese músculo lo damos vuelta, igual como que fuera un bistec que dan vuelta y lo pegan a los otros 2 músculos y cerramos el paso de la hernia. Es súper entretenida esa cirugía. El gran problema es que cuando llegan con este tamaño de hernias tan gigantes, en primer lugar, cuesta la reducción y la anatomía de los músculos que necesitamos trabajar está disminuida. No sé, por ejemplo, si el elevador del ano es un músculo que tiene, voy a inventarle, 5 centímetros de ancho, cuando estos perros llegan a cirugía, mide medio centímetro o 1 centímetro, porque se debilitan tanto que por eso se vencen y se rompen. Pero es bien entretenida. Ojalá podamos hacerla. Aquí hay una hernia inguinal, así ya a nivel gigante. Nos vemos nunca tan grande como esto, pero nos vemos con hernias más tiradas hacia el muslo. En umbilical, grosera. Aquí te caben 4 o 5 dedos para adentro. Te fijas, Luz, ahí está el pene, hacia arriba derechito, el ombligo está aquí. En este caso, muy grosera, ¿ya? Lo más probable es que la mamá cuando nació lo haya lamido tanto, le cortó muy corto el cordón umbilical, o post cesárea, como les digo yo, lo anudan muy chico, muy cortito. Acá tenemos radiografías, ven la pérdida de continuidad acá, y hay intestino por el lado. Ahí está y se ve el saco herniario, ¿lo ven? Ahí para el lado. No voy a sacar al perro nomás, weón. Tienes que irte tú. Simón. Se nota claramente, profe. Sí, y acá abajo igual hay pérdida de continuidad y se ve hacia abajo. Ah, verdad. Ese es el estómago. De hecho, este perro está al revés de la radiografía, porque si nosotros, tienen que haberla tomado dorso ventral,
porque si lo tomas de espalda, la ventrodorsal, el estómago se ve al lado de acá. Bueno, tratamiento quirúrgico, lo bueno es que la gran mayoría pueden ser reconstruidas. Acá está la hernia perineal con el elevador del ano, el obturador interno y el coxigio, el otro que el esfínter anal, que va al lado del ¿Qué es lo que se hace? En la gran mayoría de las hernias lo que nosotros hacemos es reactivar los bordes. Reactivamos los bordes y cerramos, ¿ya? Salvo en cirugía, en hernias más complejas como la hernia perineal, que debemos desinsertar un músculo, ¿ya? Que es mucho más compleja. En el resto, siempre reavivamos o reactivamos bordes y cerramos. Pero en algunos casos debemos utilizar mallas sintéticas porque no nos dan los bordes para un cierre o quedan con mucha tensión. Y ahí podemos ocupar algunas mallas de polipropileno, ¿ya? Si está infectado el lugar, no pueden ocupar malla porque la va a rechazar el cuerpo inmediatamente. Ahí tenemos, por ejemplo, una hernia, me parece que sea umbilical, se abre, se reactiva los bordes y se cierra. Aquí tenemos también una hernia umbilical, pero con mucho contenido adentro, gigante. Y ustedes cuando abren, rompen el saco herniario y se fijan que está todo el intestino ahí. Ahí hay una zona de isquemia. Se fijan que todo está dentro de un hoyito, que esta es la incisión, o sea, la hernia propiamente tal, el anillo herniario. Pero aquí la abrimos para mostrarla. Ahí está una hernia umbilical también. Completamente formado el anillo herniario y los bordes están súper cerrados. Se fijan que no, como que se sellaron. Bueno, eso es lo que hay que reactivar para que cierre. Esperen un poquito. Profe, ya. Espera, déjame retar a mi perro. Oye, no. Sorry. Se está comiendo La misma. Se está comiendo un saco de cemento. A mí me comí un colchón. Dele comida al gato, profe. Le acabo de dar comida. Perro. Sí. Ya, díganme, Luz. Profe, ahí habría que entonces debridar la zona. No, ahí tú tomas y cortas todo el borde con tijera. Ah, ya, ok. Toda la Y vuelta. ahí para que, porque ese es como una cicatriz, entonces, ¿qué está ahí? Exacto. Es un tejido que Ya. está cicatrizado. Ya, ok. Esa es la malla de polipropileno. Yo he ocupado hartas mallas, quedan bien, la verdad, pero cada vez utilizo menos. ¿Ya? Y hay pacientes que no toleran muy bien las mallas. Profe, en la Cuando no, fotografía anterior, ¿sí? ahí ya hacemos, reactivamos bordes y al cerrar, da para cerrar bien. Sí, sí. Súper bien. Queda la sensación como que está muy tenso, ¿no? No, pero da, sí da. Ahí. Sí. Pregunta, en el caso de que tenga mucha tensión y una infección, o sea, que la presión interna que se ejerce sobre el cierre es muy grande y tengo además una infección, cosa que no puedo usar la malla, ¿qué hago ahí? O sea, en el peor de los casos, que no ocurre mucho, que es porque siempre uno cierra y deja un drenaje, pero en el peor de los casos, lo que se puede hacer es dejar abierta la cavidad. Se ponen unas mallas especiales que queda abierto, completamente abierto, chiquillo, y con unas gasas. Y se lava una semana con tratamiento antibiótico y lavado, y se opera la semana que viene. Y ahí cierran la cavidad. Esa es una opción. Eso es muy similar porque yo cuando
trabajaba en el Gustavo Fricke, veíamos personas que le mantenían la cavidad abdominal abierta cuando los traumatismos eran muy grandes, pero estaban mucho tiempo con la cavidad abdominal abierta y con una malla. Decían que tenían que ir cicatrizando sola. Eso sí le hacían aseo quirúrgico, no sé, cada 3 días. Sí, se puede, ¿no? Sí, también puede ser Pero lo que, que pasa que es que mucho yo creo tiempo. que en animales igual es complicado porque el animal se está moviendo, pero la persona la tienen acostada, ¿no? O sea, acá se trata de tener menos tiempo, pero hay pacientes que han estado con cavidad abierta harto rato. Harto rato. El tema es que tienen que estar hospitalizados. Claro. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, que a veces uno como que no, yo lo digo y ustedes muchos a lo mejor no se lo imaginan, pero queda abierta la cavidad. Obviamente con parche y con parches que se van cambiando a cada rato, pero finalmente está abierto. La idea es que sane la infección y después poder cerrar. Ya. Hay complicaciones anestésicas que aquí las están sacadas del libro, así que son las típicas complicaciones anestésicas para que las tengan en cuenta, que ocurren en cualquier cirugía, yo creo. Complicaciones de la pared abdominal, sí, por lo general, la primera hemorragia, segunda infección, infección de la celulitis de la herida, ¿ya? Infección de la serosa, isquemia por apretar demasiado, hematomas cuando hacemos mucha disección, mucha debridación y somos un poco bruscos, quedan hematomas, edemas, fístulas, nos pueden quedar en la pared. Dehiscencia de la sutura es muy típico si somos sucios o si la sutura está vencida o cochina, fuimos poco sépticos, o sea, poco asépticos, apretamos mucho la sutura. Por lo mismo, dehiscencia de sutura, después evisceración, que el mismo paciente se pasa a llevar la incisión también es súper común. ¿Ya? Hay gente que no le gusta poner collar isabelino o estos body. No. Y nos puede ocurrir una hernia incisional también por lo mismo. Esas son como las complicaciones que nos puede ocurrir por incidir o en la pared. Y las complicaciones en la cavidad, bueno, son parecidas algunas, pero mucho más graves. Shock, hemorragia, resección inadecuada de los tejidos, resección inapropiada de los tejidos. A veces abrimos y hay grasa y uno dice, oye, esta grasita se la corto y no es necesario. Vamos a bueno, eso no es sustancia, no. Dehiscencia de la línea de sutura, sí, peritonitis localizada generalizada, complicaciones orgánicas específicas. A veces por la misma manipulación nosotros rotamos el estómago, pasamos a llevar órganos desde su posición anatómica y los desplazamos. Bueno, complicaciones específicas, en caso aquí de un insulinoma, obviamente hay complicaciones, el paciente obviamente tiene un problema en la funcionabilidad del páncreas. Acá otro ejemplo, por ejemplo, tromboembolismo después de una cirugía adrenal, cuando hacen adrenalectomía, que no lo vamos a hacer, es súper específica, me encantaría. Tal vez podríamos ver unos videos de adrenalectomía, son súper específicos. Bueno, mala colocación de los órganos, lo mismo que arriba, cuando nosotros a veces sacamos mucho órgano, sobre todo cuando vemos una obstrucción intestinal o hacemos alguna cirugía de intestino, cuando los reposicionamos tenemos que reposicionarlos idealmente lo más anatómicamente posible, ¿ya? Otra complicación es hipertensión portal, rotura iatrogénica del diafragma y neumotórax. Si trabajamos en abdomen craneal nos puede pasar eso. Esto sí es importantísima, yo creo, una complicación muy importante, que si somos sucios
o nos sangra mucho la cirugía, sobre todo dentro de la cavidad, tener claro que debemos lavar, porque si no vamos a generar adherencias. Y esas adherencias, como decía la Ellen, uno abre y está todo adherido, ¿ya? O sea, estoy pensando no en una hernia, sino que adherencia dentro de la cavidad, y es súper complicado desadherir el tejido, ¿ya? El aumento se pega igual que fuera el simón a un copete. No. Es como que se pega el aumento se pega a todo lo que sea sangre y suciedad. Con cariño, De lo Simón. peor. De lo peor. Y dije copete, no cohete. y se pega. Entonces, las adherencias son súper complicadas, ¿ya? A mí que me gusta hacer hartas cesáreas, si usted hacen una cesárea de una perrita que, o sea, la segunda cesárea, por ejemplo, una hembra, ven que a veces el aumento ya está todo pegado donde hiciste la incisión en el cuerpo del útero. Es como bien típico eso. Eso yo he visto, que se pega, es bien adhesivo el aumento. Como que una vez vi sí, como que rápidamente se adhirió y todo. O sea, y se logró obviamente despegar del intestino, pero costó. Es que no siempre harto. se puede, no siempre se puede. Sí. No, yo he operado, no sé, un intestino hoy y lo veo 4 días después y el aumento está pegado, así, como que estuviera toda la vida ahí. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, y la retención de gasas quirúrgico instrumental es una complicación que ojalá nuevamente no le ocurra a ninguno de nosotros. El cierre de la pared abdominal, la línea alba debe cerrarse con puntos simples, sueltos o puntos simples continuos. Yo prefiero simples discontinuos, el empleo de una sutura, y también ocupo en cruz discontinuo. El empleo de una sutura continua no aumenta el riesgo de dehiscencia cuando se realiza de un modo correcto. Si lo hacen bien, puede quedar perfecto, pero yo prefiero que estén más tranquilos y hagan un cierre discontinuo, aunque la continua se demora menos. Y la elección de la sutura ya la vimos en el curso pasado, ahí ustedes tienen que ver, dependiendo del material, el porte del paciente, el patrón de sutura, hay distintos tipos de sutura. Hay una foto de nuestro anestesista estudiando. La monitorización es fundamental en la parte anestésica. Este año, cuando ya estemos en cirugía, debemos apegarnos más a estar estudiando el monitor, ¿ya? Y llenar bien las fichas de anestesia. Esperemos, ojalá que podamos volver luego a la normalidad para que ustedes aprovechen esto. Pero van a estar en pabellón tanto este semestre como el próximo cuando tengan clínica. Ahí también van a hacer cirugías. Profe, pregunta por mientras, ¿podría mandar así como fichas anestésicas para ir practicando cómo llenarlas, los parámetros y todo? Ya. Okay. Si se me olvida, recuérdemelo después me manda un WhatsApp o un correo. Ya, profe. Sí, yo lo motivo. Oye, aquí vamos a ver también cirugías traumatológicas, no solamente, ojalá, de pacientes, o sea, todo se puede operar. Este paciente lo hicimos hace un tiempito atrás, hace poco, un par de meses. Esto es un cordero, es un biungulado, se apoyan en 2 dedos los corderos, ¿cierto? Y tenía ambos dedos fracturados ahí, a este nivel. ¿Ya? Esto es metacarpo, son las falanges, ¿ya? Y le pusimos 2 plaquitas bloqueadas. Sí, fue una cirugía espectacular, quedó súper, súper buena. Toda la presión, el peso de él está ahí. Así que fue bien, bien interesante. Por si le gusta el trauma. Eso, por hoy. Primera clase. ¿Dudas?